¿Va? Y les comparto pantalla. Esto es nuestro ejemplo de otra sección. Dame un segundo para guardarlo. Y no, esta sí, esta es otra. Ahí. Ahora sí, tenía muchos archivos abiertos. Ya, como les contaba, esto ya se los publiqué, pero como les decía, tengo todavía que configurarlo como trabajo, pues, con los grupos y toda la historia, ¿cierto? Para que después lo puedan entregar a través de eso. Aquí de las instrucciones, lo único nuevo en el fondo, igual es el tema de las réplicas, ¿ya? Algo los mencioné, ¿cierto? Los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, les mencioné el tema de las réplicas, que mientras uno diseña normalmente, ¿cierto? Y por defecto, cuando uno empieza a crear un modelo en arena, viene configurado para una réplica, ¿ya? ¿Qué cosa es una réplica, cierto? Es como un experimento estadístico, o sea, cada vez en el fondo, ¿cierto? Que arena corre, está, digamos, usando un grupo de valores aleatorios, ¿cierto? Para estudiar el comportamiento del sistema. Pero eso es solo una vez, ¿cachai? O sea, una sola vez que lo hace. Es como si, no sé, pues si ustedes les preguntaran cuánto es el tiempo medio que se demoran las cajeras de un supermercado en atender, ¿ok? Y ustedes van un día a tomar datos. Eso es lo que tienen con una corrida, una réplica. Pero resulta, ¿cierto? Si ustedes quieren realmente tener una idea más profunda del tema, ¿cierto? Del comportamiento medio de digamos, algún sistema, ¿cierto? Obviamente que necesitan tomar más que solamente un día, necesitan varios días distintos de observación y ahí, ¿cierto? Tomando varios días es más probable que aparezcan de repente, ¿cierto? Como las sutilezas, por los cambios que son más extremos, las situaciones más extremas, tanto para bien o para mal, pues, o sea, con el supermercado muy vacío, con el supermercado muy lleno, ¿cierto? De distintas situaciones que pueden pasar. Cuando uno hace solo una réplica en simulación, obviamente tú tienes un ejemplo casual. Es como esto de lo que pasó esa vez. Pero si quieres realmente hacer conclusiones sobre un comportamiento estable y probar efectivamente que el sistema se está efectivamente comportando bien, ¿cierto? En casi todas las situaciones o en todas las situaciones, digamos, y que los márgenes de problemas son relativamente pequeños, lo que tienes que hacer ahí necesariamente es hacer varias réplicas, ¿ya? Y por eso en este caso, ¿cierto? Se van a pedir 10 réplicas. De ahí vamos a ir a ver dónde eso se configura, ¿ya? Mientras diseñan el sistema, una réplica basta, no es problema, pero cuando ya quieran tener los resultados del sistema, ahí sí le tienen que indicar que haga 10 réplicas y en el resultado, ¿cierto? Que en el fondo le estoy pidiendo es un estudio, pero a través de todas esas réplicas, porque cada réplica les va a decir, por ejemplo, no sé, pues, si una de las preguntas es la tasa de ocupación de un servidor, obviamente en 10 réplicas tienen 10 veces esa medición, distintos valores, máximo, mínimo, ¿cierto? Y promedio, y los pueden hasta graficar, pueden hacer muchos análisis porque tienen todos los casos, o sea, de lo peor a lo mejor. No, no sé si todos los casos, 10 réplicas todavía es poco, o sea, en la realidad uno de repente hace 30, 50 réplicas, pero con 10 vales basta, digamos, en el fondo están haciendo el mismo ejercicio y ya dentro de eso casi siempre los comportamientos anormales aparecen. Entonces la idea es esa, ¿ya? Que mientras diseñen no se preocupen de eso, pero cuando ya lo tengan como definitivo el modelo y quieran responder en el fondo ya a las preguntas que hay, ahí sí 10 réplicas para estudiar el comportamiento medio. El informe bien cortito, las preguntas no son, son grandes, así que en realidad súper ejecutivo, 3 hojas de respuesta cuando mucho.
considerando y la portada, además de la portada, obviamente que puede ser una cuarta hoja, pero bien corto porque en el fondo, ¿cierto? Lo que necesitan es responderse a dar cuenta que no son tampoco grandes preguntas, o sea, son datos como súper precisos. También tienen que adjuntar los archivos de arena. Ya son 4 preguntas y cada pregunta tiene un archivo distinto, un sistema distinto, configurado de manera distinta. Entonces tienen que también enviar cada una de esas versiones, indicando obviamente en el nombre del archivo a cuál se refiere. Y todo eso, al igual que los anteriores, lo comprimen, ¿cierto?, en un solo archivo ahí que tenga los apellidos de los integrantes. Asegúrense que los modelos funcionen, que venga todo configurado para que funcionen. En el trabajo anterior hay varias gente que yo le quité puntaje porque los modelos no funcionaban o no me lo mandaron el modelo o no funcionaban, no venían cargados, o sea, habían cuestiones que no tenían por dónde funcionar, que yo iba a Solver y no había nada cargado en Solver o estaba mal cargado, o sea, un montón de cosas. Así que no, asegúrense que funciona lo que están entregando, porque de ahí si no funciona, con suerte van a tener la mitad del puntaje de la pregunta. Por mucho que en el texto tengan la pregunta correcta, yo no sé dónde la sacaron, entonces obviamente tiene que venir funcionando en sí el modelo. Y la fecha de entrega, como decía, ahora que hay que ya programar las últimas clases, le voy a decir cuándo queda en el fondo definitivamente la fecha. ¿De qué se trata? Es un departamento de licencias de conducir de la Municipalidad de Hierbas Buenas. Es el diseño de un sistema, ¿de acuerdo? En este caso, el sistema no existe y por lo tanto, lo que les están preguntando en el fondo es cómo lo configuro, ¿ya? O sea, aquí hay gente que necesita implementar este departamento de licencia de conducir, pero no sabe bajo qué parámetros, o sea, cuánta gente poner, en qué horarios, cómo distribuirlos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está faltando en el fondo. Y todas las preguntas apuntan a eso, ¿cierto? Que cómo yo efectivamente esto lo configuro para que sirva dentro de los parámetros, ¿cierto? Que en el fondo aquí yo tengo, digamos, como referencia que vamos a ir, por supuesto, viendo. ¿Qué es algo general antes de decirle? No, ya, veamos en sí el enunciado. ¿Qué dice? El alcalde de la recientemente creada comuna de Hierbas Buenas lo ha contratado a usted para que realice el estudio del nuevo departamento de licencias de conducir de la comuna, ya que hasta el momento estas eran tramitadas en la municipalidad de Tinguiririca, pero con la división de dicha comuna en dos, ahora Hierbas Buenas ha pasado a ser una comuna independiente y por lo tanto necesita habilitar una serie de servicios que antiguamente no poseía. Considerando el tamaño de la pujante comuna de Hierbas Buenas, se estima que se tramitarán, en el mejor caso, unas 52.000 licencias al año, es decir, unas 200 licencias por día hábil. Pero también existe una limitación de recursos con respecto a la instalación de este servicio. Y no es seguro que se pueda cumplir con ese nivel de servicio, o sea, las 200 por día hábil. Por lo que al menos se tratará de atender al máximo posible personas. ¿Ok? De partida, ¿cierto? 200 sería lo ideal, pero pues, lo más probable es que no se alcance. Entonces ya, objetivo primero, simplemente tratar de atender a la máxima cantidad posible de gente. ¿De acuerdo? Eh, Más abajo, ¿qué dice? Este servicio, me pasé de largo. Este servicio se presta tanto a las personas que están tramitando su licencia por primera vez como a aquellas que renuevan. La única diferencia es que quienes la tramitan por primera vez deben posteriormente realizar el examen práctico, que no es parte del proceso en estudio. El proceso a testear es el siguiente. Y aquí, cierto, van a ver que en términos de elementos, de hecho, prácticamente todo lo que necesitan para hacer este modelo casi lo conocen ya todo. Hay como cosas bien puntuales todavía que no hemos visto, pero el resto prácticamente todo ya lo hemos de alguna manera, los elementos en el fondo que se necesiten, ya los hemos un poco estudiado, así que dentro de eso la mayoría del modelo lo pueden
dibujar bastante rápido. El proceso que a testear es el siguiente. El conductor, ¿cierto? Cuando llega, saca el número de atención en la máquina automática. Ninguna persona la atiende, ¿ya? Son típicas estos dispensadores de números. Este proceso demora de 10 a 20 segundos con un tiempo más probable de 15 segundos. La máquina solo puede atender una persona a la vez, ¿ya? Es el típico, ¿cierto?, dispensador de números. Después, el conductor espera su turno para ser atendido en la sección de registro, donde se toman sus datos, se verifica su domicilio y se le generan los documentos que deberá aportar a las siguientes etapas. Este proceso demora de 3 a 7 minutos. De ahí, el conductor pasa a la caja a pagar el costo del proceso, donde demora de 1 a 2 minutos. D. El conductor debe esperar que lo llamen de la sección fotografía, donde le tomarán la imagen para la licencia. El tiempo para realizar la fotografía dura al menos 1 minuto, pero normalmente dura 2 minutos, aunque hay casos en que algunas personas se demoran hasta 5 minutos para arreglarse adecuadamente. E. Luego el conductor debe pasar a los test técnicos del proceso, donde normalmente se espera que el tiempo de proceso sea entre 5 y 10 minutos, con un tiempo más probable de 6 minutos. Posteriormente, se debe realizar los exámenes de visión, lo que toma de 3 a 6 minutos, con una moda de 4 minutos. Concluidos todos los exámenes, pasa a conversar con el médico, quien revisa los resultados y realiza preguntas de rigor. El médico completa la ficha del conductor y se da terminado el proceso principal, tomando en total de 3 a 6 minutos. Si el conductor es aprobado, debe entregar la documentación en la oficina de entrega de licencias para que le den una fecha de entrega, lo que demora unos 30 segundos de proceso. Mientras que, si es reprobado, el médico se queda con la documentación y el conductor solo se va. El 10% de los conductores es rechazado normalmente. De ahí, las etapas B, C, D, F y H deben ser atendidas por personas y es posible que sean intercambiables con una adecuada capacitación. El personal, ¿cierto?, que atienda en una parte y en otra parte. Solo el médico, etapa G, no puede ser reemplazado. Y la primera etapa A es una máquina automática, así que obviamente ahí no hay persona que puedan mover. Los tiempos de desplazamiento de las personas entre etapas del proceso es despreciable, ya que eso probablemente le haya llamado la atención que no se hablaba de cuánto tiempo, ¿cierto?, alguien pudiera demorarse en pasar, ¿cierto?, de un lugar a otro. En este caso es despreciable, o sea, en el fondo está un poco incluido en el tiempo de proceso, así que da lo mismo, o sea, todo está tan cerca que en el fondo no, el tiempo de desplazamiento es demasiado poco como para que sea significativo en el fondo en el resultado. Se desea que el departamento atienda de 8 a.m. hasta las 14 horas, pero se limitará la entrada de las personas hasta las 13 horas para que al momento de cierre, ya son las 14, ya hayan sido todos atendidos. Esto es solo un deseo y en realidad se debe ver el comportamiento del sistema en un modelo de simulación antes de decidir efectivamente qué será y cómo, ¿de acuerdo? Porque todo depende, ¿cierto?, de cómo funcione. ¿Dudas hasta este momento? Después vienen las preguntas. ¿Algo que no quede claro? ¿Todo claro por ahora? No, hasta el momento, por mi parte, no. Ok. Entonces, preguntas. Primero, considerando una estación de cada tipo en el proceso atendida por una sola persona, ¿cuántos conductores se alcanzan a atender en un día? ¿Ya? Simplemente poniendo una persona en cada lugar. Para este punto, considere que debe generar un proceso de llegada simple que le permita recibir 200 personas en un periodo de 5 horas, ya que la última hora, la sexta,
solo se emplea para atender personas y no se permite la entrada de más conductores, ¿cierto? Las otras 5 horas son de las 8 hasta la 1 de la tarde. ¿Y se acuerdan? De la 1 a las 2 de la tarde, ¿cierto? Lo que se quiere hacer es que solamente se atienda y después, ¿cierto? Simplemente se cierra. Entonces, en total, el sistema funciona 6 horas, pero la admisión de la gente solamente funciona por 5 y en ese caso 200 personas en el fondo, ¿cierto? Que es lo que esta gente en principio le gustaría, ¿cierto? Atender. Ya, esa es la letra A, ¿ok? Simplemente tratar de ver de esas 200 personas, si es que llegaran uniformemente, cuánto alcanzaría a atender. Por supuesto que es muy probable que no se atiendan todas y nadie les está pidiendo atender a los 200. Es solamente una referencia para poder saber efectivamente cuánto se puede atender en esas condiciones. 2. Ahora considere que con la información del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Tinguiririca, se tiene la siguiente posible demanda diaria, separada por segmentos de 1 hora. De las 8 a las 9 podrían llegar 170 personas. De las 9 a las 10 van a llegar 40. De las 10 a las 11 van a llegar 30. De las 11 a las 12, 30 más. Y de las 12 hasta las 13, 30 más personas. Ahí en el fondo igual están las 200, pero están, ¿cierto?, más eh, amontonadas, entre comillas, ¿cierto?, al principio. Y que obviamente es bastante normal que así se comporten en los departamentos de tránsito, ¿ya? Eso porque mucha gente, ¿cierto?, después se tienen que ir a trabajar o cualquier cosa, entonces van a primera hora, ¿cierto?, para tratar de salir en el fondo lo más temprano posible del proceso. ¿Ya? Entonces, por rango de hora, se espera esa cantidad de personas. Al final, ¿cierto? De la 1 a las 2, lógicamente que no se espera a nadie porque en el fondo es la hora, ¿cierto?, de que está cerrado para admisión. Ellos van a seguir trabajando, atendiendo gente, pero no van a admitir más gente que entre al sistema porque a las 2 dejan de atender. Si se quisiera atender a toda la gente que se proyecta, ¿ya? A los 200, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas sería el mínimo que se necesitan en cada estación? Considere para este caso que no existe la posibilidad de rotar la gente entre distintos puestos según la demanda. Es decir, no es posible que alguien de registro, por ejemplo, pase luego a la etapa de exámenes técnicos para favorecer el flujo de los conductores. ¿Ya? Em, ¿Qué quiero decir con mínimo? Por algo, ¿cierto? Ahí la palabra está destacada, ¿de acuerdo? Si yo pusiera, piensa que aquí la pregunta en el fondo les están dando libertad de acción, o sea, les están diciendo ocupen toda la gente que quieren, ¿ya? No tienen, digamos, limitación desde ese punto de vista, pero lo que aquí importa, ¿cierto? Es que a la gente, ¿cierto? Digamos que están, digamos, estas 200 personas que van a llegar con ese horario, ¿cierto? Ustedes la tienen que sacar antes de las 2 de la tarde. Ese es el objetivo. Y tienen que ocupar, ¿cierto?, toda la gente que permita lograr eso. Pero la gente, como dice ahí, mínimo, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace esa salvedad? ¿Ya? Porque de nuevo, ¿cierto? Si ponen, hace parecer algo ridículo, sin 20 personas por cada etapa, ni seguro que van a alcanzar a atender a los 200. Pero si van a ver, ¿cierto?, el tiempo, por ejemplo, de utilización, ¿cierto? Cuánto tiempo estas personas estuvieron efectivamente trabajando dentro, ¿cierto?, digamos, de ese periodo, se van a dar cuenta que la utilización al final de las personas es súper baja, o sea, que realmente pasan mucho tiempo desocupadas porque son demasiadas personas, ¿cierto?, para atender esta cantidad, digamos, de clientes. Entonces, en el fondo, ok, perfecto, yo quiero sacar a los 200, pero utilizando la menor cantidad posible de gente para lograr los 200. O sea, la gente justa que logre, ¿cierto?, sacar a estas 200 personas. De eso se trata la pregunta. ¿Se entiende? ¿Sí, no?
Bueno, si no pregunto, supongo que sí. Repetirlo de nuevo, profe, por favor. ¿Cómo? ¿Puede repetirlo de nuevo? Ya. En este caso, ¿cierto? La pregunta 2 en el fondo, igual considera que van a llegar 200 personas. Ya, la diferencia. En la uno llegan 200 personas, pero llegan 200 personas distribuidas uniformemente a lo largo de las 5 horas que se admite gente. ¿De acuerdo? En la 2 eso ya no pasa. En la 2, ¿cierto? En realidad lo que se replica es el, digamos, el ritmo de llegada de la gente, pero que es más real, o sea, que realmente llega más gente a primera hora y que después, ¿cierto? A medida que se acerca la hora de cierre van llegando menos. Y por eso esta distribución, llegan, digamos, con ese ritmo a través del día. ¿Cuál es la pregunta aquí? Que la misión, entre comillas, de la pregunta 2 es que hay que atender a las 200 personas que están ahí, de seguro, ¿ya? Necesariamente se tienen que atender todos. El tema, y para eso, para lograr atender a todas esas personas, se les da libertad de usar todas las personas que necesiten en cada estación. Porque, ¿cierto? Las estaciones, si vamos a ver arriba, por ejemplo, cualquier estación que veamos, me hablan, ¿cierto? De caja, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la caja se demora de 1 o 2 minutos, ¿cierto? Por personas. Si pongo a un cajero, voy a tener, ¿cierto? Un cajero atendiendo en el fondo con ese ritmo, de que se demora 1 o 2 minutos. Pero si pongo dos cajeros, ambos cajeros por su cuenta se demoran también lo mismo, de 1 o 2 minutos. Pero como hay dos disponibles al mismo tiempo, ¿cierto? Si uno está ocupado, paso inmediatamente al otro. Entonces al final ando más rápido. Y eso es lo de eso se trata. O sea, en todas las etapas, ustedes pueden poner a varias personas atendiendo. No te Profe, al escuché. menos eso quiere Dime. decir que alrededor de 2 minutos sacaría dos asistentes. No te escuché bien. Que entonces ahí sería el rendimiento, aumentaría el 50% el servicio de la caja. O sea, claro, o sea, en el fondo puedes andar más rápido. Igual al final depende, como todo esto igual es aleatorio, recuerda que igual depende en el fondo de casualmente de cómo vayan llegando los clientes. O sea, también es súper variable a veces el resultado que uno tiene, porque siempre, digamos, hay un componente aleatorio. Y a veces duplicar las personas no necesariamente se traduce en que vas a bajar el tiempo a la mitad, pues. A veces no pasa eso. O a veces, de hecho, lo bajan más. Todo depende del comportamiento aleatorio casual que haya. Y de eso se trata la simulación en el fondo. Pero en el fondo lo que se te permite en la pregunta 2 es eso. O sea, en la pregunta A hay que tener solo una persona por cada una de estas estaciones, donde obviamente trabajan gente. En la B puedes poner varias personas en cada una de las estaciones. Pero el objetivo es que sea la menor cantidad posible de gente, pero que logre sacar los 200. Sí, ese es el tema. Por eso les digo, si ponen, no sé, 5 personas por estación, de seguro sacan a los 200, digamos, pero si van a ver cómo trabajan esas 5 personas por estación, resulta que lo más probable es que hayan estaciones donde nunca hay más de dos ocupados, y entonces eso es estar desperdiciando otras personas, pues, porque tienes 5 y en realidad esas otras personas no trabajan nunca. Entonces, por eso se trata, ¿cierto?, del mínimo posible, pero que logre el objetivo de sacar a los 200 personas, ¿cierto?, dentro de, antes de las 2 de la tarde, o hasta las 2 de la tarde, pues, y obviamente ahí también la idea es andar un poco justo de tiempo, ¿cierto? Porque también casi siempre si no sé, pues si estás como demasiado temprano en el fondo sacando a la gente, igual a veces eso es señal de que tienes demasiados recursos. ¿Se entiende ahora? Sí, ¿Un poco mejor? Ya. ¿Cuál es la E? El alcalde de Hierbas Buenas se indignó con su propuesta para atender a 200 personas al día, la anterior, pues consideró que eran demasiados funcionarios. Sin mayor análisis, le dio como referencia que podía emplear como máximo 12 personas, eh, pues era lo que el presupuesto permite, incluyendo la posibilidad, ¿cierto?, de contratar 2 médicos.
considere que utiliza esta cantidad de personas, pero ahora se le permite rotar personas entre puestos por periodos de 1 hora. Por ejemplo, una persona de registro, ¿cierto? Que era la primera etapa atendida por personas, eh, podría estar en dicho puesto de 8 a 11 y luego pasar a ayudar al test de visión, ¿cierto? Que es una etapa que está más adelante, de 11 a 14 horas. El único puesto que no es factible de rotar es la revisión médica, ya que estará de realizar un doctor. Pero los demás puestos, ¿cierto? Pueden perfectamente ustedes rotar, pero por periodo de 1 hora. Entonces, la capacidad en el fondo, ¿cierto? Del sistema en términos de gente, en todo momento no pueden haber más de 12 personas trabajando. Eso puede incluir hasta 2 médicos. Ahí ustedes tienen que ver si necesitan uno o dos, ¿cierto? O eventualmente más, pero lo más probable es cierto que no necesiten tanto, porque igual tienen que atender el resto del, digamos, del sistema. En ese caso, ¿cierto? En el sistema, total, digamos, en todo momento no pueden haber más de 12 personas. Lo que sí pueden hacer es que esas personas cambien de puesto de trabajo por ratos. Digamos que partan trabajando en una parte, que no sé, porque a la mitad de la mañana se vayan a una segunda parte y finalmente terminen en otro lado, ¿cierto? Al final del día de la mañana trabajando en una tercera parte. Eso se puede hacer, no es problema. Y de esa manera, ¿cierto? En el fondo, lo que ustedes logran es que digamos, se usan mejor la gente, pues, porque también imagínense que si solamente en la mañana, súper temprano, ustedes fueran, no sé, pues, o sea, pusiera la misma cantidad de gente pareja todo el día, esas mismas 12 personas las distribuyen, ¿ya? Y las tienen parejas todo el día. Por ejemplo, en registro, dado el horario de llegada, porque hay que respetar obviamente estos horarios de llegada de la letra del número 2. Registro al principio de la mañana, las primeras 2 horas va a estar como súper ocupado, porque ahí, ¿cierto? Llegan entre 70 personas primera hora, 40 en la segunda, ¿cierto? 110 personas llegan en las 2 primeras horas y el resto llega, ¿cierto? En las otras 3. Entonces, obviamente, la gente de registro va a estar súper ocupada al principio, pero después cuando esté con 30, 30, 30, resulta que ella no va a estar tan ocupados. Entonces, obviamente, de repente, si los dejan fijos, esta gente va al final digamos, estar mal empleada. Y en ese sentido, por eso u- sería, digamos, esa opción tratar de que esta gente se traslade a otros puestos, ¿cierto? Que fluya en el fondo. También al revés, po. En las últimas etapas de este proceso, es muy probable que a principio del día tengan súper poco flujo, que porque los clientes, o sea, los conductores no han avanzado tanto, no han llegado tantos clientes a esa etapa tan posterior en el fondo. Y si eso pasa, también, ¿cierto? En el fondo, yo, la gente que tengo ahí, puedo trasladarla a la primera parte del proceso durante un rato y después, ¿cierto? La llevo realmente a la segunda parte del proceso para que en el fondo atiendan cuando realmente hay una demanda significativa en esa parte. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta aquí? Después de todo, ¿cuántas personas alcanza a atender durante el día? ¿Ya? Lógicamente, piensen que en la situación de la 2 se les dejó tener toda la gente que necesitaban, pero después lo restringen en el fondo de la cantidad de gente, así que por lo tanto, ya ahora lo más probable es que no se alcance a atender a todas las personas, ¿cierto? Las 200 personas. Entonces la pregunta es obviamente cuántas personas se alcanzan a atender durante el día. Considere que el objetivo es maximizar la cantidad de personas atendidas, por lo cual se permite cualquier estrategia de uso de personal en las estaciones, salvo dos prohibiciones básicas. La etapa médica solo la pueden ver los doctores que están contratados. Recuerden que pueden ser, ¿cierto?, hasta dos. Entonces, y como en total no pueden atender más de 12 personas, incluyendo los doctores. Así que ahí ustedes tienen que elegir. Se permite, por ejemplo, en el caso extremo, tener estaciones cerradas por 1 hora y continuar su atención posteriormente, ¿ya? Si es para usar gente en otros lugares y que se logre esto, ¿cierto? De
realmente maximizar la cantidad de gente atendida, son, digamos, la, la única restricción que equivale es que en total en el sistema no pueden haber más de 12 personas, pero el resto, ¿cierto? Al final lo pueden mover como ustedes quieran. El objetivo único al final es atender la máxima cantidad de gente que se pueda. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. La última. Esta es bien puntual, ¿ya? Aquí yo creo que digamos, no hay como mucho modelo que cambiar, salvo un pequeño arreglito en el fondo. Si se le ofrece la posibilidad de despedir a uno de los doctores, ¿ya? Y en su reemplazo contratar a 2 personas más para que atiendan al resto de los puestos, uno de los cuales será un asistente para el doctor que permanece trabajando, ¿cierto? Suponiendo que habían 2 doctores, ¿cierto? En la anterior, lo que implicará que su tiempo de atención por conductor ahora se mueva entre 2 y 4 minutos, ¿ya? O sea, baja el tiempo de atención del doctor, porque tiene un asistente que obviamente tiene que estar constantemente con él. Y eh, la otra persona que queda, ¿cierto? O sea, como cambian un doctor por 2 personas, una queda de todos modos trabajando fijo con el doctor, pero la siguiente sí puede rotar libremente en el fondo por todo el sistema. La pregunta es si acaso lo harían, si realmente tomarían esa decisión, si logran efectivamente atender más personas, digamos, en total, dentro del rango, digamos, del horario de atención, con esa estrategia, o sería mejor en realidad mantener la, digamos, la configuración, ¿cierto?, de la letra anterior, con las 12 personas en total, ¿cierto? Y no utilizar, en el fondo, 13 personas, que es lo que tiene la 4, porque quitan una pero agregan 2, entonces en el fondo es una sola más, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Ya. Y eso, trabajo son esas preguntas, en el fondo. El modelo, como ven, en sí, el sistema es como totalmente secuencial, o sea, es un paso tras otro, no tiene en ese sentido mucha variación, salvo el final, ¿cierto? Donde puede una persona ser rechazada, ¿cierto? Que ahí puede haber una bifurcación en el fondo, pero eso también ahí lo vamos a analizar. De hecho, creo que en el ejemplo el último que vimos ya habíamos visto cómo hacer bifurcaciones, pero eso igual lo vamos a repetir ahora. El resto es como súper lineal. Lo que no hemos visto todavía, ¿cierto? Que eso igual ahora viene, es el tema de los horarios de trabajo, ¿cierto? De cuando las cosas cambian en el fondo durante el día, ¿cierto? En este caso son recursos que van cambiando, ¿cierto? Que yo tengo distinta cantidad de personas disponibles por estación, ¿cierto? Durante el día. Entonces, eso es lo que todavía tenemos que ver cómo se hace, ¿ya? Un poco más adelante en este mismo ejemplo del aeropuerto que estamos haciendo, vamos a llegar a eso. Así como digo, no es como, es algo bien común y simple de hacer como vamos a ver, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? no, ¿No? Ya. Bueno, como les digo, en el fondo lo que falta es básicamente el tema de fijar la fecha y detalles así, pero ya, como les digo, con lo que hemos visto hasta el momento, en realidad tienen bastante para avanzar casi en todo el modelo, ¿ok? De hecho, a ver. Ah, la uno de hecho, ya la pueden hacer, con lo que hemos visto ya la pueden hacer. Las otras, ¿cierto? Ahí necesitamos la 2 sí, lo que no hemos visto ahí, por ejemplo, es el tema de los horarios de llegada, ¿ya?
Y en ese sentido, ¿cierto? Eso lo vamos a ver bien luego en el ejemplo del aeropuerto, ¿de acuerdo? Y lo otro, ¿cierto? El cómo cambiar los horarios, digamos, de tensión, ¿cierto? Los horarios de la gente que trabaja, en realidad también es súper parecido al tema de los arribos, ¿cierto? O sea, las dos cosas funcionan casi iguales, solamente hay unos pequeños detalles de cómo se ingresa uno o el otro, ¿de acuerdo? Si no hay más dudas, volvemos al ejemplo que estábamos viendo. A ver, la clase anterior, este es el último, ¿no? Ya, llegamos a este sistema, ¿cierto? Que eh, es bastante, digamos, era la segunda versión. No sé si lo hicimos correr, me da la impresión de que no alcanzamos a hacerlo correr, ¿cierto? Solamente lo diseñamos, pero no alcanzamos a hacerlo correr. Así que igual obviamente ahora interesa revisar un poco digamos, el modelo para acordarnos, ¿cierto? Que es lo que efectivamente estábamos diseñando en el fondo, en, digamos acá, qué es lo que estamos viendo, ¿cierto? El problema, ¿cierto? Recuerden, se trataba de un aeropuerto, de que tenía, ¿cierto? En la primera versión que hicimos, solamente un lugar de facturación, ¿cierto? Donde atendían 4 personas y esas 4 personas que atendían, ¿cierto? Después, eh, digamos, la persona cuando salía, el cliente cuando salía, ¿cierto? Se dirigía a el control de seguridad y después del control de seguridad para efectos de mi sistema en el fondo él ya desaparecía. Profe, Eso disculpe, es, dime, no te eh, escuché bien, tengo una duda. ¿Qué dime. día hizo esa clase? Porque el lunes no tuvimos clase, ¿no? No porque era feriado, Sí, y pero la anterior fue el día jueves. sí, sí, pero no te entiendo la pregunta, ¿por qué cómo le... O sea, la próxima clase sería cuando corresponde por horario, pues el lunes. Ya, ¿Mm? Ya. ¿Qué más? A ver. Ya, y ese era el modelo original, ¿cierto? Había una facturación, una sola, y el otro era el control de seguridad. ¿Ya? Eran los dos puntos por donde tenía que pasar digamos, el cliente. De ahí había una segunda versión, ¿cierto? Que era, que vamos a ver, que era este aeropuerto más grande. Y este aeropuerto más grande, en realidad, ¿cierto? Tenía características específicas que ahora los clientes que llegaban, ¿cierto? Tenían 3 opciones en el fondo, y estaban separadas por probabilidad. Me decían, ¿cierto?, qué porcentaje de clientes elegía, ¿cierto?, ir a cada una de las, digamos, de 3 distintos destinos que ahora yo tenía. Había un porcentaje de gente que iba a ir a la facturación tradicional, ¿ya? Habíamos tenido en el primer ejemplo. Pero también había otro grupo de gente que tenía dos otras opciones. Una de ir directamente al control de seguridad, ok, que es en el fondo gente, por ejemplo, lo típico de alguien que viaja, por ejemplo, con la pura mochila, que no lleva maleta, hizo el check-in por internet y toda la historia, entonces en el fondo pasa directamente a seguridad, no tiene para qué ir a facturación ni a ningún otro lado, ¿cierto? Puede ir efectivamente directamente a abordar. Entonces hay un grupo de gente que hace eso. Y también la otra opción es que eh, se instala en este caso, ¿cierto? Digamos, otro mostrador, ¿cierto? Otra parte donde hacer la facturación para algunos de los clientes, que es una facturación un poco más pequeña, ¿cierto? Que es lo que aquí aparece como facturación externa. Y también hay un porcentaje de gente, ¿cierto? Que hace digamos, esa facturación externa, ¿de acuerdo? Y alcanzamos un poco a dibujar ese sistema, ¿cierto? Que gente que
fuera directa, ¿cierto?, al control de seguridad, gente que pasara a la facturación externa y gente que, ¿cierto?, fuera a a la facturación tradicional. ¿Cómo hacíamos eso con este elemento, ya? Que era un elemento nuevo que aparece aquí en los procesos básicos, si lo van a ver, está ahí, ¿cierto? Que se llama decide, viene por defecto, ¿cierto? Se llama decide. ¿Qué es lo que hace? Efectivamente, decidir. Su lógica, ¿cierto? Es en realidad, una vez que los clientes llegan aquí, digamos, el decide lo que hace es rutearlos. A alguna parte los distribuye. El cómo los distribuye, ¿cierto? Es obviamente la lógica que uno tiene que indicarle a este, digamos, a este elemento, ¿de acuerdo? Eh, Hay varias opciones que, como vamos a ver si pinchamos, voy a ver, voy a desplegar esto y voy a agrandarles el cuadrito para que recordemos cómo funciona. Ya, ahí se ve mejor, ¿cierto? El nombre que hice ahí, yo le puse ruteo, pero de nuevo es la etiqueta. Simplemente, ¿cierto? Es la etiqueta que dice afuera, que uno puede leer. De ahí vienen las opciones, fíjense. Acá al lado están esas 4 opciones siempre. Dice 2 vías by chance, significa por probabilidad, ¿de acuerdo? Eso se usa cuando en realidad ustedes no tienen que fijarse en nada en particular con respecto al cliente que llega ahí, ¿cierto? Sino que simplemente lo distribuyen de manera aleatoria según una cierta probabilidad, ¿ya? Es solamente eso. Por ejemplo, no sé, puedo decir, como lo tenemos acá, que el 30% va por un lado, el 20% va para el otro 50% para otro, perfecto, eso es todo. Es simplemente por probabilidad que son distribuidos, ¿ya? Independiente del tipo de cliente o cualquier cosa. El otro, el 2 vías, el 2 two-way by condition, es por condición, ¿ya? Ahí es diferente. Ahí hay algo en el fondo que se tiene que fijar, digamos, el sistema para hacer el ruteo. Por ejemplo, por la entidad, el tipo de entidad. De eso no hemos llegado todavía a eso, en algún momento lo vamos a llegar. Y ahí vamos a ver cómo rutear, por ejemplo, si hubieran tipos de clientes y que fuera el tipo de cliente el que decidiera por dónde sale en el fondo, por qué salida toma en particular aquí cuando se bifurca. Y las otras opciones, ¿cierto? Son, digamos, dice n vías, ya por las dos condiciones también, por probabilidad, ¿cierto? Aleatoriamente, o por condición. Es la misma anteriores, siempre que aquí hace la diferencia la figura entre digamos, las 2 vías y las n vías, que obviamente n vías son más de 2. Si necesitan más de 2 salidas, entonces se tienen que ocupar n vías. En este caso, de hecho, eso es lo que nosotros usábamos porque necesitamos 3 salidas aquí, ¿cierto? Por las probabilidades que nos daban, que eso en realidad está en el enunciado. Aquí nos decían, ¿cierto? Habían 3 rutas. Y quiero decir, la primera ruta la toma el 20% de los pasajeros, la segunda el 30% y la tercera el 50%. Entonces, esas 3 rutas son las que tengo que representar aquí. Por eso n vías, yo tengo que decir, usar n vías porque en el fondo tengo 3 lugares donde ir y son más que 2 que es la otra opción. Y cuando yo selecciono esto, que es la que estaba seleccionada, ¿cierto? Este elemento, lo que me pregunta acá son porcentajes, ¿se fijan? Y aquí yo les voy diciendo simplemente el porcentaje directamente de que me tiene que crear una salida, por ejemplo, que el 50% de las veces la tome, otra que el 30% y otra que el 20%. Tiene que sumar esto 100 o menos, ¿ya? Puede sumar menos. Si suma 100, todos van a salir, digamos, dentro de lo que está, digamos, las opciones que aquí están. Si suma menos de 100, fíjense en algo. Vamos aquí. Voy a agrandar esa parte para que se vea bien también el elemento. Aquí lo vamos a ver alrededor.
Ahí se ve bien cómo funciona el ruteo. Fíjense, esto cuando lo configuramos, ¿cierto? La clase pasada, nos apareció aquí, yo les di, digamos, al sistema 50, 30, 20, en ese orden lo ingresé. Fíjense que ese 50, 30, 20 está ahí, 50, 30, 20, ¿ya? Pero aquí, bueno, arena es un poquito malo, y esas tres salidas en realidad se refieren a las tres que están acá, ¿de acuerdo? La de más arriba es la de 50, la de medio es la de 30 y la de abajo es la de 20. Siempre las va a presentar en el orden que están acá, ¿de acuerdo? Eso hay que fijarse para después conectar bien, digamos, las cosas donde corresponden, ¿cierto? Porque si no, si ahí se equivocan, en el fondo estarían conectando las cosas a una salida diferente, pues una que tiene una probabilidad diferente a la que ustedes realmente quieren usar. Eh, y en este caso, los ruteos, ¿es cierto? Digamos, este elemento de arena siempre les va a crear esto otro, el else, ¿ya? Que es otra salida. En este caso, como yo, digamos, distribuí el 100%, ¿cierto? De la probabilidad en estas tres salidas, en la práctica, todos los clientes van a salir por aquí, por estas tres. Jamás va a salir alguien por acá. Si yo hubiese, por ejemplo, hecho que la primera fuera 50, la segunda 30 y no le ingreso más datos a los parámetros con que le acabo de mostrar, el otro 20% por defecto hubiese salido por acá abajo. Y se puede hacer eso también. Por eso les decía que uno puede indicarles no el 100%, que puede ser menos probabilidades. Y ahí la diferencia de probabilidad va a salir por acá, ¿ya? Cuando no encuentre cómo salir por aquí, cuando no tenga opción de salir por ahí, va a hacerlo por abajo. Ese es el elemento, digamos, que en el caso también de la tarea lo tienen que ocupar. Cuando, ¿cierto? Tienen un 10% de personas rechazadas, ¿cierto? En el fondo esas personas rechazadas tienen que de mandarlas a un lugar distinto, ¿cierto? Porque a la última etapa, ¿cierto? O sea, que se demora 30 segundos y toda la historia, solamente pasa a los aprobados, ahí no los pueden enviar a todos. Así que ahí tienen que hacer esa distinción, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Y los otros elementos que también eran más nuevos, pero que igual ya los hemos ocupado en un par de ejemplos, ¿cierto? Eran las rutas, ¿cierto? Las rutas en el fondo eran estos, ¿se acuerdan? Estos elementos. Esta es ruta, es una ruta, estas son rutas y estos ciertos son estaciones. ¿Se acuerdan que usábamos los dos nombres? ¿Qué es lo que hacían las rutas? ¿Se acuerdan? Vamos a abrir una, ¿cierto? Una ruta, en el fondo, lo que hace es que la entidad que entra ahí, ¿cierto? Es enviada a algún otro punto dentro del sistema, ¿de acuerdo? Ese otro punto puede, digamos, estar en distintas partes y cómo lo referencio precisamente aquí a través de los parámetros, le digo dónde enviarlo, ¿ya? Aquí si se fijan, por una parte, arriba, ¿cierto? Bueno, tiene el nombre. La segunda parte es el tiempo que esta ruta se demora. O sea, una vez que aquí una entidad entra, se va a demorar una cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? En salir por el otro extremo, ¿cierto? Por eso esto en el fondo lo que representa es un camino, ¿cierto? Que la persona sigue y lo que yo configuro es, ¿cierto? El tiempo que se va a demorar en atravesarlo. Y finalmente dice dónde va a dejarlo, ¿ya? Esa es la otra opción es dónde va. Y aquí, ¿cierto? Nosotros hasta el momento hemos ocupado estaciones, ¿cierto? Que donde de tipo de destino, una estación, y esta estación se llama estación 1. Aquí, ¿cierto? Si ustedes ven, no hay nada que se llame estación 1, ¿cierto? ¿Se fijan? ¿Pero por qué? Porque ese nombre es un nombre interno. Aquí, fíjense, ahí está. Afuera hay una etiqueta que uno le puede poner cualquier nombre para reconocer el lugar donde está, pero internamente, ¿cierto? Pueden darle otro nombre, y esto también, eso de estación 1 en el fondo igual se puede cambiar, eso no es problema, ¿ya? Pero la idea es que ese nombre, si lo cambian aquí, también tienen que ir a cambiarlo de la ruta.
Las dos cosas tienen que coincidir. Esto es lo que reconoce la ruta para saber que desde aquí va a mandar al cliente acá una vez que salga. Si ven a seguridad, por ejemplo, dice estación 2. Va a la estación 2. La estación 2 es esa. Entonces sabe que una vez que salgan de aquí, que consuma el tiempo que debe consumir, ¿cierto? Va a llegar a esta otra parte y de ahí va a salir a control de seguridad. Aquí de nuevo, fíjense, estación 2, estación 2. Hay varios puntos que envían a seguridad, porque ¿cierto? Hay varias situaciones que en el fondo ocurren así, o sea, pueden facturar en distintas partes, pero todos los independientes donde facturaste, tienes que llegar a control de seguridad al final. Entonces, por eso hay tantos ruteos a la misma estación, ¿ya? Y los otros elementos que están aquí, en realidad ya los conocíamos. Teníamos, ¿cierto? Los dispose, que son donde terminan las entidades, las creaciones de las entidades, los procesos en sí. Esto lo habíamos configurado distinto, ¿se acuerdan? Que era usar un proceso para efectos de simular el efecto, ¿cierto?, de una ruta y una estación, que es una forma de hacerlo que yo no recomiendo mucho, pero se puede hacer, ¿ya? Y no la recomiendo básicamente porque no registra bien básicamente los datos de movimiento de la gente, ¿ya? Y ese en realidad es como el problema que yo le veo, ¿de acuerdo? Porque obviamente cuando yo hago análisis como esto, sobre todo por ejemplo en un aeropuerto, algo que me importa mucho en general es el tema de cuánto tiempo la gente toma caminando, porque de esa manera, ¿cierto? Yo puedo efectivamente citar a la gente con cierta antelación y asegurarles, en el fondo, que son capaces de pasar por todo el proceso, ¿cierto? Entonces, si yo no sé cuánto tiempo se demoran en caminar, lógicamente no puedo comprometerme a ese tipo de cosas. Esta forma, digamos, si lo abrimos, fíjense, solamente produce una demora de 30 segundos, ¿ya? Que eso en el fondo lo que tenía parametrizado la facturación externa. Esto igual se puede hacer con una ruta y aquí otra estación. Sí, perfectamente también se podría hacer así. Y eso como modelo. ¿Dudas del modelo? Realmente la clase pasada realmente lo construimos de a poquito y con detalle y toda la historia, ¿cierto? Así que ahora la idea era repasar un poco nomás el por qué estaba así, pues, por qué tenía esta forma, ¿cierto? Porque cada vez vamos a irle agregando también más elementos. Dime. Consulta, el modelo nuevo también podríamos crearlo así como proceso de caminata, el traslado de un lado hacia otro lado, porque también hay una demora ahí. Sí, por eso, pero no se los aconsejo mucho porque el tema es que digamos, después cuando sale las estadísticas, ¿cierto? Ese tiempo de traslado no lo reconoce como tal, ¿ya? Y ese es el problema, o sea, cuando uno ve las estadísticas, ¿cierto? Separa, obviamente, la estadística separan un montón de cosas. Y una de las cosas que yo quisiera muchas veces ver aparte es precisamente el cuánto tiempo la persona, por ejemplo, se demoró en caminar, ¿cierto? Para saber que efectivamente ese es el tiempo que una persona pasa caminando dentro del sistema. Y si lo configuro como un proceso de esta manera, en realidad yo no llevo digamos, esa cuenta. Se pierde. Aquí estos 30 segundos se van a perder de la estadística, digamos, de caminata. Y no, obviamente no quisiera quizás hacer eso. Es solamente como opción en el fondo les muestro que se puede hacer, pero yo no sugiero mucho hacer eso, ¿ya? A pesar de que sea súper simple, a pesar de que sean 30 segundos, es mejor en este caso, por ejemplo, poner de nuevo una ruta, ¿cierto? Vamos a ponerla acá para que se distingan bien. Una ruta, ¿cierto? Que va de este tercer punto aquí, que esta ruta, pero tengo que agregar la estación, ¿cierto? Agrego una estación acá, que le puedo llamar entrada, facturación externa, que es la estación 3, internamente se va a llamar estación 3. Eso lo conecto con la facturación externa
esta ruta 5, le digo a facturación externa que se llame. Y aquí es donde le indico que son 30 segundos del tiempo de traslado. Ese era el parámetro, ¿cierto? Que el enunciado dice. Tipo de destino, estación, pero la estación 3, que es la que acabo de crear, ¿de acuerdo? Ok. Y ahora sí, me los va a mandar por acá. Va a ser obviamente un viaje cortito en el fondo, pero ese pequeño viaje, ¿cierto? El que al final, cuando vemos los resultados, vamos a ver que el tiempo, digamos, digamos, de movimiento de las personas a través de todo el sistema, realmente todo lo que camina efectivamente va a estar bien representado, que es lo que a mí me interesa saber también, o sea, cuánto tiempo la gente aquí pasa caminando. En los casos, ¿cierto?, de aeropuerto, eso es un dato bien importante en el fondo. ¿Qué más? No, me parece que eso. ¿Alguna duda antes de hacerlo correr? De hecho, creo que había ahí un detallito que no habíamos solucionado y que ahí vamos a ver cómo solucionarlo. ¿No hay dudas? Podemos hacer correr. Ya, está súper rápido. Ya, esto. Sí, me acordaba que pasaba precisamente para mostrarles un detalle. Vamos a agrandar aquí. Esto es un error que le puede pasar a ustedes cuando están haciendo la tarea, ¿de acuerdo? Para que sepan, para que vean cómo sale y qué es lo que significa. Esta es la clave. Máximo de 150 entidades excedidas, ¿ya? ¿Qué pasa? Que recuerden que el software que estamos usando es un demo y la limitación de ese demo no está en tiempo de funcionamiento de partida. Se funciona todo lo que ustedes quieran, jamás se les va a vencer. No está tampoco en el tamaño del modelo. Pueden agregarle todas las etapas que se les antoje. Tampoco en ese sentido va hacer nada, digamos, no, en ningún momento se va a quejar por eso. Y lo que sí, digamos, es el límite que le pusieron para efectos de que obviamente fuera un demo, es en la cantidad de clientes que hay en el sistema en un momento dado. A través de toda la simulación pueden haber, por supuesto, muchos más. Eso no es problema, ¿ya? Podrían tener 2000, tendría 5000 y tampoco el sistema se va a quejar por eso. Pero donde sí, digamos, está la limitación que en un momento dado, digamos, el sistema no puede tener más de 150 clientes activos, ¿de acuerdo? Si llega a tener más de 150 clientes activos o al llegar a los 150, les dice esto. Se les para la simulación, de hecho, y les dice, ok, no puedo seguir. Hay 150 clientes dentro del sistema y ahí obviamente la simulación se detiene simplemente y de hecho creo que se puede reanudar, pero obviamente se reanuda digamos, con la limitación de que no puede tampoco crear más clientes. Vamos a ver si, de hecho, fíjense, está detenido y ahí siguió, pero obviamente no me creo más clientes, o sea, y eso tampoco es representativo en el fondo. No es la idea, ¿cierto?, que funcione de esa manera. ¿Qué puedo hacer? O sea, obviamente hay en el fondo, aquí al fallar de esa manera, cuando hay demasiados clientes, ¿cierto?, en el sistema, es porque básicamente yo no estoy, ¿cierto?, haciendo fluir a la gente de manera adecuada, ¿cierto? Hay algo que está, digamos, aquí fallando en ese sentido, que es en alguna capacidad, algún tiempo de atención, ¿cierto? Me está provocando el hecho de que, digamos, la gente no salga a tiempo, que es lo que obviamente yo quisiera hacer. Así que en estos casos, por ejemplo, eso podemos ver, repitamos para ver, para que vean dónde falla. ¿Tenemos la falla? No, perfecto. Aceptar. ¿Ven bien ahí el modelo o está muy chico?
página, ahí se ve mejor. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué se me amontonó gente? O sea, qué parte es exactamente la que falló? ¿Dónde está exactamente el problema aquí? ¿Se ve o no se ve? ¿No? ¿No hay opiniones? Parece que no hay opiniones. Bueno, si se fijan acá, ¿cierto? En este punto en particular, en la facturación, recuerden que los números que tenemos aquí, ¿cierto? Son, depende del elemento en realidad, qué es lo que está diciendo. Pero en estos casos, ¿cierto? Por ejemplo, en facturación, esos 141 me dice que en este proceso de facturación, entre las personas que están siendo atendidas más la gente en cola, en total hay 141 personas, ¿ya? Y ahí es donde está el problema, porque obviamente en otras partes del sistema, por supuesto que hay gente caminando, hay gente siendo atendida, ¿cierto? En estos otros puntos. Y, pero facturación es el que tiene el problema realmente aquí, ¿cierto? Que tiene demasiada gente adentro. ¿Y eso por qué pasa? Falta capacidad. Y eso, ¿cierto? De hecho, la tarea que ustedes tienen va bastante por ahí, que en el fondo yo tengo que ver los largos de las colas, cómo se van produciendo, ¿cierto? Cómo van cambiando a lo largo de la simulación. Y de acuerdo a eso, yo puedo ir estimando si realmente necesito más o menos gente. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ver facturación. Facturación, ¿cierto? Era términos de proceso, es esto simplemente. Si el tiempo de demora es de 3 a 10 minutos, es eso, ya no puedo alterarlo quizás, o sea, esto simplemente es lo que realmente se demoran en hacerlo. Pero, ¿qué podría yo aquí alterar, cierto? Que es lo por el lado, ¿cierto? Que normalmente estas cosas se pueden solucionar más rápido, por lo menos. Es básicamente, ¿cierto? El tema de cuántos recursos tengo en un momento dado, ¿ya? Aquí, ¿cierto? El recurso se llama operario. Si vamos a ver aquí los operarios, recursos, ¿cierto? Acá, fíjense, tenemos operario, ¿cierto? Esos son los operarios, digamos, del mesón de facturación, porque el de facturación externa también tiene su propio operario, que es uno solo, pero ahí, ¿cierto? No se veía ninguna complicación en realidad. Eh, en facturación son operarios y aquí fíjense, hay dos personas atendiendo todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y eso es obviamente insuficiente. Ahí fue, ¿cierto?, donde se provocó el problema en primer lugar porque dos personas parecen no ser suficientes, así que veamos qué efecto tienen tres. Cambiamos a tres ahí, ¿cierto? Capacidad 3 de operarios y vamos a correr de nuevo el modelo. Fíjense, tiene un problema al parecer, terminó. ¿Se fijan? Ahí, al cambiar, ¿cierto?, la cantidad de personas que atienden el mesón de facturación, no llegó, en primer lugar, ¿cierto?, a la, digamos, a la saturación, ¿cierto?, que era el problema principal que tenía en ese momento, que era que sobrepasaba las 150 entidades en el fondo. Ahora, lógicamente, tengo que ir a ver los resultados para entender el comportamiento del sistema bajo estas condiciones, pero por lo menos, ¿cierto? No llega digamos, a lo crítico, ¿cierto? De fallar por tener demasiados clientes ya dando vueltas adentro. ¿Alguna duda por ahora? Consulta, ¿no? Ok. Vamos a ver los resultados, porque aquí sí
dado todos los elementos que andan dando vueltas, ¿cierto? Aquí hay hartas cosas que son más novedosas para efectos de ver obviamente las estadísticas. Ahora que sí, ahí nos genera el overview. Vamos a poner ancho página y ahí vamos a ir viendo qué nos está entregando. Gente que salió, 1410, ¿de acuerdo? Ya eso es un dato en el fondo de personas que lograron pasar por todo el sistema, ¿cierto? Al final del día, ¿ya? ¿Qué pasó? Obviamente las otras estadísticas son de repente las que me interesan más, aunque es cierto, en el caso de la tarea de ustedes, como lo que les interesa también, ¿cierto? Cuánta gente alcanzó a ser atendida, ¿cierto? El número ¿cierto? El número de gente que salió del sistema también para ustedes es relevante, pues, porque eso obviamente son gente que sí se logró atender, ¿verdad? Próxima página. ¿Qué dice? Sobre las entidades, ¿ya? Las entidades son los pasajeros. Es la única entidad, ¿cierto? En el fondo que yo tengo aquí. Y en este sentido, ¿cierto? Aquí también hay datos que son particularmente interesantes, ¿cierto? Pensando en que yo quiero que el sistema, ¿cierto? Sea ágil. Porque esto está desde el punto de vista de las personas, ¿cierto? O sea, es lo que los pasajeros enfrentan normalmente. ¿Qué es lo que pasa? A ver, el tiempo total, por ejemplo, acá abajo, que un pasajero estuvo en el sistema, en promedio, fíjense, un pasajero pasa 51 minutos en el sistema. Y eso son 51 minutos desde que es creado, ¿cierto? De que llega en el fondo, ¿cierto? Hasta que, digamos, pasa por control de seguridad. Recuerden que esto en el fondo, lo que analiza solo ese trayecto entre que llega a la puerta y finalmente sale a control de seguridad. Y máximo, fíjense, 145 minutos. Eso, ¿cierto? Es casi 2 horas y media. Y eso obviamente es un desastre. Es malísimo, ¿cierto? Y estamos hablando de que este más encima es la situación donde yo ya puse a 3 personas a trabajar en la facturación. Y a pesar de que tengo a 3 personas trabajando en la facturación, ¿cierto? Resulta que igual hay clientes que se demoraron 2 horas y media en pasar el sistema. O sea, eso es terrible en realidad, cuando la posibilidad, ¿cierto?, que esas personas en un sistema real tomaran el avión es bastante baja. Entonces, este sistema claramente, por lo menos desde el punto de vista, ¿cierto?, de los clientes, no es precisamente, ¿cierto?, muy óptimo. Ese tiempo es demasiado. Yo debería apuntar, ¿cierto?, a buscar cómo, cómo reducir, ¿cierto?, en el fondo ese tiempo máximo para asegurar que todos los clientes puedan pasar dentro de un determinado tiempo por el sistema completo. ¿Qué otro valor interesante aquí hay? Por ejemplo, el tiempo de transferencia. Y yo les decía, ¿cierto?, que al modelar las cosas, digamos, con rutas y estaciones, ¿cierto? Una de las cosas que me permitía, y la principal, ¿cierto?, que me permitía, era precisamente registrar los tiempos de traslado, que efectivamente yo pueda saber cuánto tiempo pasa la gente caminando. Y en este caso, eso es, por ejemplo, en promedio, 4 minutos, poquito más de 4 minutos, y máximo casi 6 minutos. Es muy poco si se fijan en el fondo el tiempo que la gente pasa, digamos, caminando realmente en el sistema. Y resulta que a pesar de, por ejemplo, lo que hice al final, 145 minutos en total, pero resulta que caminando el que más pasa solamente 6 minutos, claramente que el problema está en otro lado. Entonces, ahí es donde, cierto, yo tengo que empezar a ver en el fondo cuál es ese otro problema, dónde está ocurriendo ese otro problema. Y está bien cerca aquí dentro de los datos que dan. Fíjense este otro, el wait time es tiempo de espera, ¿ya? Está, de nuevo, ¿cierto? Digamos,
estadística, ¿cierto?, que aparece ahí, está vista desde el punto de vista del pasajero, ¿de acuerdo? Entonces, el pasajero, el tiempo de espera del pasajero a través del sistema, ¿cierto? Que eso es considerando todas las esperas que ese pasajero pudo haber hecho, ¿cierto? Si es que es un proceso de varias etapas. Fíjense que en promedio los pasajeros esperaron 41,91 minutos en cola. Igual, eso es harto, ¿cierto? En realidad también es un valor altísimo, ¿cierto? Que en promedio los pasajeros esperen 41 minutos. Y al lado, si se fijan, está el máximo 131 minutos. Hay ciertos donde aparece realmente como el origen de este tiempo máximo de pasada, ¿cierto? Un pasajero a través de todo el sistema de 145 minutos, ¿cierto? El hecho, ¿cierto?, de que en cola solamente, o sea, aquí no, ni siquiera estaban siendo atendidos, estamos hablando solamente que eran personas que estaban esperando ser atendidas, en eso se gastaron 131 minutos, más de 2 horas. La atención en sí es bastante rápida, o sea, la atención pasa, digamos, eh, en bastante menos tiempo. La diferencia que hay, de hecho, de los 131 a los 145, esos casi 15 minutos, ¿cierto? Es lo que efectivamente la gente, digamos, se demoró en ser atendida. Todo el resto del tiempo es espera. Y ahí, ¿cierto?, es donde en el fondo está el problema que este sistema debería, ¿cierto?, solucionar. Pero mejor aquí es interesante ver también las estadísticas que siguen. Hay una cosa más aquí, nomás fíjese, que, pero esto mejor lo vemos, ¿cierto?, en los servidores, ahí se va a notar más todavía. Las colas, ¿cierto? En este caso, yo tenía dos, dos etapas, dos puntos, ¿cierto?, dentro de mi sistema que tenían, ¿cierto?, cola, que era la facturación externa y la facturación interna, que son, ¿cierto?, las dos que aparecen ahí. La externa, fíjense, aquí, bueno, hay dos cosas. Esta estadística es Q, ¿cierto? Es cola. Aquí me da las estadísticas con respecto a estas colas, digamos, en términos de tiempo y en términos de número. En términos de tiempo, la facturación externa, fíjense, en promedio la gente esperaba bastante poco, unos 29 minutos, no es mucho. Y el máximo valor que llegó a esperar alguien, 11,6 minutos, ¿de acuerdo? De nuevo, bien poco. O sea, en realidad andaba bastante rápido digamos, esa facturación externa. Eso les da un poco, ¿cierto?, para creer que podría ser una solución a este sistema también derivar más gente a la facturación externa, ¿cierto? Cargarla un poquito más para ver, ¿cierto?, si es que así anda mejor. Podemos, de hecho, hacer esa prueba, ¿cierto? Quizás quitarle, en el fondo, ese operario de más que pusimos después, ¿cierto?, para que funcionara bien. Y después, pero sí derivamos más gente, en el fondo, a la facturación externa, para ver, ¿cierto?, cómo se comporta. Y la otra, la que aquí aparece como facturación solamente, es la otra, en la interna. Y aquí, ¿cierto?, es donde está el problema. En promedio, 88 minutos esperando, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que esto es una hora, ¿cuánto? Es una hora, casi 1 hora y media, 190 minutos. En promedio, 1 hora y media. Eso es muy malo, lógicamente, como desempeño del sistema. Y como máximo, un poco más de 2 horas, ¿cierto? Aquí esa es en el fondo, el rango digamos, de desempeño que uno está como observando, ¿cierto? En digamos, en esta parte en particular, ¿cierto? En la facturación interna, entre 1 hora y media, ¿cierto? Y 2 horas, ¿cierto? De demora simplemente ahí de esperando en las colas. Y obviamente eso es muy malo. Así claramente hay que cambiar en el fondo esa parte en particular del sistema, hacer que eso ande más rápido. Y ya lo cambiamos un poco, o sea, obviamente eso debería ser bastante mejor.
en términos de número de gente esperando, fíjense que la facturación externa en promedio tenía solamente 0,28 personas esperando y llegó a tener 5 personas como máximo en algún momento del día. La facturación, ¿cierto? Normal, en promedio durante el día tuvo 43 personas esperando, así casi 44, y como máximo llegó a tener 65, que también, ¿cierto? Es harta gente. Eso tampoco es precisamente muy, muy alentador, digamos, como estadística, ¿cierto? Siempre realmente se junta demasiada gente. Y este tipo de cosas es lo que hay que fijarse, por supuesto, para poder hacer, digamos, después las mejoras, pues para saber dónde tengo que poner recursos, ¿cierto? En distintos momentos. ¿Qué más? A ver. Eh, no, de esto me parece que hemos visto todo. De ahí vamos a ver un poco el cómo cambiar esos datos, obviamente, en el sistema, pues, cómo puedo mejorar en el fondo. Y la otra parte que me interesa, el uso de los recursos, ¿ya? Que también, ¿cierto? Es tema para efecto de entender el comportamiento del sistema. Fíjense, aquí también empieza a aparecer un poco la explicación, ¿cierto? Que desde a dónde, ¿cierto? Por qué el sistema, entre comillas, colapsa de la manera que lo hace. Fíjense, arriba, la utilización instantánea. La utilización instantánea lo que se refiere es a, a qué porcentaje del tiempo un recurso está ocupado. Está siendo, obviamente, sirviendo o atendiendo gente, ¿ya? Fíjense que el operario, ¿cierto? Que son las personas, ¿cierto? Que están atendiendo digamos acá el servidor interno, ¿cierto? Está un 99% del tiempo ocupado. Eso es lo que también, ¿cierto? Yo les había mencionado en algún momento, que era demasiado alto. Es 99% puede sonar, oye, qué bueno, la gente está siempre trabajando, pero en realidad eso en la práctica es muy malo, ¿ya? Porque pasa lo que vimos, o sea, en realidad eso implica casi de seguro que la gente se te está amontonando, de que realmente no estás atendiendo, que la gente no está fluyendo. Y eso no, en ningún caso, cierto, es positivo. Desde el punto de vista, claro, de utilización de los recursos, uno puede decir, ya esto está súper bien porque la gente trabaja harto y no hay nadie sacando la vuelta, pero desde el punto de vista, cierto, del desempeño del sistema, eso en realidad es muy malo. Y el externo, fíjense, está 57% del tiempo trabajando. Por eso, ¿cierto? Por ese lado, ¿cierto? Se podría hacer algo para que pase más gente, ¿cierto? De esa manera y ver ahí el comportamiento, si es que mejoran las estadísticas. De ahí, de hecho, vamos a hacer ese cambio para ver si nos cambia acá, obviamente, las estadísticas. Seguro que van a mejorar, ahora no sabemos cuánto van a mejorar, pero tendrían que mejorar por lo menos un poco. Estos otros números, el número ocupado, son reflejo del anterior. De los 3 operarios hay 2,97 permanentemente ocupados. El resto de los programados, ¿cierto? Y ese otro tipo de cosas que los programados son cuántos estuvieron trabajando. Y aquí, como siempre, estuvieron 3 y 1, ¿cierto? Obviamente eso es lo que refleja. Y bueno, los operarios internos, fíjense, esto es una tremenda diferencia. Los operarios internos, ¿cierto? El que dice solo operario son los que atienden adentro. Ellos atendieron 670 personas y ellos, ¿cierto? Son 3. Los externos, que es una sola persona, solo logró atender 317 personas, ¿ya? Entonces aquí claramente hay como un desbalance porque una sola persona está haciendo la mitad del trabajo, ¿cierto? De lo que hacen los otros 3. Entonces ahí también hay como un punto para analizar. Lógicamente que este operario externo se demora menos, entonces bien influye en eso, pero es un desbalance, ¿cierto? Que llama la atención, ¿cierto? Que se presente de esa manera. Ya, es un poco los resultados. Como ven, los resultados igual apuntan, ¿cierto? Estaban diciendo bastante en el fondo de lo que se observaba, ¿cierto? Del colapso del sistema en el fondo, ¿cierto? Estaba bastante un poco evidenciado de que iba a ocurrir, ¿cierto? Esto.
dado las estadísticas también que el resultado da. Entonces aquí hay que ya pensar en rediseñar el sistema, o sea, cómo lo hago funcionar, digamos, en mejores condiciones. Y eso es lo que vamos a hacer aquí un pequeño cambio para ver cómo se comporta. ¿Dudas? ¿Se entiende el análisis? ¿Se entiende un poco qué tipo de cosas me tengo que fijar y de qué manera puedo ir arreglando las cosas? Si no, ¿hay alguien por ahí? Parece que no. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? Lo que vamos a hacer era, ¿cierto? Que, bueno, el, digamos, el problema, o no problema, pero una de las cosas, ¿cierto? Que se veía que pasaba, digamos, dentro de los datos que estaban ahí, era que ¿cierto? El operario externo estaba en realidad con bastante buena utilización, ¿cierto? En realidad pasaba, atendía bien, no tenía, digamos, una saturación en términos del tiempo de atención ni nada por el estilo, pero los internos sí estaban complicados. Entonces, una vez que podría, ¿cierto? Una cosa que podríamos intentar hacer aquí es, por ejemplo, en el ruteo, recordemos aquí en la enunciado, ¿cierto? 20% de los pasajeros van a facturar en la acera, ¿de acuerdo? El 30% pasaba directo, ups, y el 50%, ¿cierto? Pasaba, ¿qué dice ahí? Puse un comentario. Y el 50% pasaba, ¿cierto?, al mesón de facturación interno. Lo que vamos a hacer en realidad es cambiar ligeramente esto, que sea, por ejemplo, un 45% de los pasajeros que pase acá al mesón interno y un 25% que pase a la acera externa. Solamente un pequeño cambio, un 5%, digamos, de clientes que derivamos más, ¿cierto?, a la acera en vez de hacerlos pasar adentro. Solamente ese pequeño cambio para ver cómo se comporta. Eso lo hacemos aquí, ¿cierto? Ese 50 ya no va a ser 50, va a ser 45. Y ese 20 no va a ser 20, sino que va a ser 25. Y ahí tengo 45, 30 y 25. No tengo que cambiar las figuras, solamente, ¿cierto? Estoy cambiando la probabilidad con que elige cada uno de estos caminos. El resto lo voy a dejar igual, ¿de acuerdo? Ok, simulemos. Está muy rápido, obviamente, para esperar terminar, pero ya se ve que este número, ¿cierto? Está bastante más chico. Vamos a ver. 1474. De partida salió más gente. El anterior era 1300 y tanto. Fíjense el tiempo total del pasajero. El que más se demoró, casi 100 minutos. O sea, ya, es harto, ¿cierto? Igual es harto. Pero acuérdense que la persona que más se demoraba ahí antes eran 2 horas y media. Y ahora estoy un poco más de hora y media, ¿cierto? Aquí casi bajamos como 50 minutos en el tiempo máximo de una persona desplazándose dentro del sistema. En promedio 31 minutos, eso creo que también bajó porque estaba como en 50, ¿cierto? Y eso también ya mejoró también esa estadística. Tiempo de caminata no cambiaba nada, en fondo, ¿cierto? Tiempo de espera, en promedio 22 minutos, ya eso mejoró también su resto. Y máximo valor, casi, entonces, hora y media, ¿cierto? Un poco menos de hora y media, pero esto estaba, ¿cierto? En 130 minutos, y que también, ¿cierto? Eso bajó bastante. Más adelante, los tiempos de espera, ¿cierto? En la externa, fíjense, aquí sí obviamente esto cambió. En promedio 4 minutos y hubieron personas que en la externa llegaron a esperar, ¿cierto? 31 minutos. Eso antes no pasaba.
pero claro, o sea, nosotros lo que hicimos fue derivar personas del interior, ¿cierto?, al exterior, un poquito más de gente. Y ese poquito más de gente provocó, lógicamente, que es posible que se haga una cola un poco más significativa afuera. De hecho, ahora afuera llegaron a haber 13 personas en cola e internamente como máximo 46. Y esto era como 60-70 el anterior. También cierto y bajó. Se desplazó un poco para acá. En promedio también esperando 23 personas adentro, que no es mucho. Afuera en promedio una. O sea, ese tema de las 13 personas y la media hora de espera es puntual. O sea, pasa en algún momento del día, pero en general no es algo que ocurra con frecuencia, ¿ya? Eso también obviamente hay que fijarse. Después les voy a mostrar también otra forma de fijarse también de ese tipo de cosas, que hay otros modos de graficarlo y cosas por el estilo. Y lo otro que me interesa aquí, el uso de los recursos. Los operarios todavía están súper ocupados. O sea, todavía 99% del tiempo es demasiado, ¿ya? Y eso obviamente no es, digamos, todavía óptimo que haya tanta gente ahí esperando. O sea, se podría todavía poner quizás una persona más a atender ahí para que esto, ¿cierto?, fluyera más rápidamente. O bien puede ser derivar un poco más de gente afuera, pero si derivo un poco más de gente afuera, también, ¿cierto?, puedo al final terminar provocando problemas afuera, que tampoco es mi idea, ¿cierto? Yo no quiero en realidad echar a perder esa cola afuera, sino que en realidad que el sistema fluya, ¿ya? No es solamente, digamos, echar a perder en el fondo, ¿cierto?, un sector del sistema por estar mejorando otro. La idea es que todos funcionen bien. Así que, último arreglo que vamos a hacer. Vamos aquí en la facturación, en los recursos. Ahora no son 3, vamos a poner 4. ¿Ya? A ver cómo se comporta. Veamos los resultados. Número que salió, de nuevo. ¿Cuánto teníamos antes? 1004 y tanto. En la anterior, en la primera versión, 1003 y tantos. Ahora, ¿cierto? Llevamos 1500. Más gente, ¿cierto?, pudo salir. Gente, los pasajeros, ¿cómo anduvieron en tiempos? Fíjense ahora. Tiempo total de un pasajero atravesando el sistema, resulta que en promedio 11 minutos. O sea, rapidísimo, pasa muy rápido. Y lo máximo que alguien se llegó a demorar fueron 26 minutos, ¿cierto? Ya, esto sí, obviamente, es un desempeño bastante más decente, ¿cierto?, del sistema. Tiempo de transferencia, eso casi no va a cambiar, porque el tiempo que pasan caminando, ¿cierto? Ya habíamos visto que el problema no era en el fondo, ¿cierto?, el tiempo caminando. Tiempo de espera, aquí también, ¿cierto?, súper relevante, digamos, lo que pasó. En promedio, los clientes esperaban 1,76 minutos solamente. Y como máximo, 13 minutos, casi 14, que obviamente ya es también poquísimo. Es mucho, muy, muy poco en relación a lo que teníamos. O sea, esto era, ¿cierto?, más de 2 horas en términos, ¿cierto? El tiempo acá abajo eran 2 horas y media, y acá arriba eran 130 y tantos minutos, 131 creo. Entonces, claramente que esto, ¿cierto?, mejoró infinitamente en relación a las situaciones anteriores. Acá, las colas, ¿cierto?, en términos de tiempo de espera, fíjense, las dos están súper parejas. Tiempo máximo de espera que hubo, 13, ¿cierto?, en los dos casos. Tiempo en promedio, 2 y 3 minutos, súper bien. Gente esperando como máximo 6 y 9, bajísimo, ¿cierto? Súper bien también de nuevo.
que funcione de esa manera. Y lo siguiente, los recursos, fíjense, operarios, 80% del tiempo ahora funcionando, los operarios internos. Esa persona que agregamos, finalmente, ¿cierto? Fue la que permitió, en el fondo, que realmente esto se descongestionara, ¿cierto? Y fluyera, digamos, para todos. Y fue, digamos, por una persona, se fijan, si es una persona más puesta en el lugar correcto del sistema, hace que en realidad todo fluya y que todo empiece a funcionar mejor. El operario externo sigue operando, ¿cierto? 73% del tiempo, el interno 0,80%. Y en general, digamos, el comportamiento de todo aquí es como bastante bueno. Y también, fíjense la cantidad de gente que atiende cada uno. El externo 401 personas, los internos 713, pero aquí, ¿cierto? El sistema sí fluye. Así vamos a ver cómo queda, fíjense, al final del día. Hay una persona en facturación externa, dos en facturación, dos en control de seguridad, más los que andan caminando. O sea, en general hay súper poca gente en el sistema. O sea, se pudo, ¿cierto? En el fondo, eh, hacer que la gente que entrara efectivamente saliera, se moviera, ¿ya? Y eso, por supuesto, que es, digamos, un objetivo importante en el fondo de, digamos, de cuando uno trata de mejorar un sistema. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Nada? Bueno. Esto que acabamos de hacer un poco, ¿cierto? Ir modificando de esa manera, ¿cierto? Los parámetros, ir testeando, ir viendo qué resulta, es un poco, ¿cierto? Lo que apunta en el fondo la tarea, ¿cierto? Se trata de precisamente ver digamos, el comportamiento, digamos, del sistema cuando yo hago cambios, ¿cierto? De distinta naturaleza, ¿cierto? Que en este caso, si pongo más gente, quito gente, hago distintos cambios en el fondo, eso me va a permitir, digamos, mejorar al final, ¿cierto? El comportamiento del sistema. Y eso es también lo que hay que buscar, ¿cierto? En las tareas, ¿cierto? Que en el fondo tengan que encontrar precisamente ese mix, ¿cierto? Digamos, de comportamiento, ¿cierto? De recursos, de los lugares exactos, los momentos exactos, ¿cierto? Para efectos de que el sistema como un todo se comporte mejor. Ya. ¿Dudas? ¿Algo? ¿Preguntas finales? Profe, Dime. ¿hay alguna posibilidad de subir esas notas, las primeras? No sé todavía, no lo he pensado. Tendría que ver también caso por ¿Lo caso. puede pensar, lo puede pensar, profe? Profe, Es que ¿cree que depende, o sería... sea, porque depende, hay casos y casos, o sea, hay casos de gente que evidentemente no tomó en cuenta el ramo hasta ahora y no le voy a estar regalando el ramo a personas que en ningún momento hicieron ni un esfuerzo por entender lo que hemos visto. Así que obviamente si es gente que, no sé, pues porque tú anduvo relativamente cerca, o sea, o por lo menos lo que estaba haciendo era relacionado con lo que estábamos viendo, perfecto, pero aquí hay realmente gente que ni siquiera contestó con respecto a la materia que estábamos viendo en el curso, o sea, ni siquiera se molestaba en averiguar de qué se trataba el curso. Entonces, ahí por eso te digo, veré, depende quién lo solicite y cómo fueron las evaluaciones que entregaron, Listo, porque profe. también milagros no puedo hacer, o sea, en realidad no creo, si le hago evaluaciones, va a ser sobre los mismos contenidos del curso, va a ser con el mismo estándar de las anteriores, pero si no han revisado absolutamente nada de lo que hemos visto hasta ahora, no sé de qué manera de aquí a fin de mes pueden aprender todas las unidades desde cero. No, Ese sí, es el profe, tema. pero por ejemplo, con las personas que, no sé, por ejemplo, hablo de mi grupo, Mm, y que estuvo en mi grupo es con Jorge Ramírez y David. ¿Ya?
Y, por ejemplo, nosotros hemos estado reunidos aparte y vemos sus clases, las ¿Ya? repeticiones. Con Jorge hemos visto, yo creo que ya no hemos cansado de ver sus clases, porque de verdad, no sé, pensamos que igual el ramo era más fácil, pero no, se nos fue como en collera, para serle sincero. ¿Ya? Por eso te digo, pero por eso depende de cómo, de qué tan cerca hayan andado, obviamente, las evaluaciones. Por eso les digo, porque realmente hay personas que me da la impresión de que no revisaron nada, o sea, intentaron contestar inventando materia que ni existe. Entonces, obviamente, eso implica que no hay como, no había mucho interés en el ramo, en el fondo. Y claro, o sea, si voy a darle una oportunidad a quienes necesiten, pero va a ser para todos parejo y va a ser obviamente en el, digamos, en el, como te dijera, en las mismas condiciones para todos, pues, o sea, suponiendo que saben y no va a ser más fácil tampoco de lo que hemos hecho hasta ahora también. Sí, obvio, eso está claro. Sí, Gracias, no, profe. bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? No, Bueno, ya claramente pues, no. Profe, lo que sí voy a leer la respuesta que mandó en el trabajo, en el segundo ya, trabajo, y pero por ahí, eso, pero por correo, ¿sí? sí, por correo ¿Ya? lo reviso y se lo mando por correo. Ya, ¿Ya? Ok, hablamos, listo. ya pues, Chao, listo, chao, que esté bien. listo, chao. Ya pues, si no hay más consultas, acabamos aquí y nos vemos la próxima clase. Instalen el Ya, software, profe. empiecen a practicar, ¿ok? Para que sobre todo ganen habilidad luego en el software, si no es complicado, pero hay que usarlo, ¿cierto? Y ahí ir probando y viendo cómo se comporta para que después puedan ahí sin problema terminar haciendo la tarea. La tarea es mucho más criterio, ¿cierto? Que realmente complejidad en sí. ¿Ya? Ya. Bueno, nos vemos entonces. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Chao, chao.